nombre de Dios y de la patria, entonces se abre la sesión y para dar inicio la secretaria va a dar lectura a la cuenta. Voy. Se tiene que cargar la cuenta. Esperen un segundo. Ya. Se ha recibido un oficio del gerente general de Cercotex, mediante el cual responde a uno de la comisión en relación al plan de descontaminación atmosférica de la comuna de Los Ángeles. Un oficio del director ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, mediante el cual informa glosas presupuestarias en cumplimiento de la Ley de Presupuestos 2020. Una comunicación del jefe de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso que acusan recibo de la solicitud que le envió esta comisión en relación a que emita un informe en relación a las termoeléctricas a carbón. Y una comunicación de un particular que solicita se legisle en torno al álgido tema del agua en Chile y manda unos links para conocimiento de la comisión. Eso se lo vamos a mandar a los correos electrónicos para que ustedes tengan los links en caso que quieran verlos. Eso es todo. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Muy bien. Los puntos varios los vamos a dejar para el final, que fue lo que acordamos en la sesión anterior, para darle la palabra en este momento y saludar también nuevamente a la ministra de Medio Ambiente que está aquí presente. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias por tu intermedio, presidente, poder realizar la presentación que hemos conversado ya de varias comisiones atrás en relación al proyecto de ley de cierre de termoeléctrica. Voy a tratar de agilizar mis conocimientos técnicos computacionales para compartir. Vamos a ver, le voy a autorizar el compartir. Ahí está. Perfecto. ¿Se ve ahí? Perfecto. Sí, se ve perfecto. Ok, espérenme, ahí estamos viendo. Bueno, este proyecto de ley nace de una moción parlamentaria, ¿verdad?, de los diputados Girardi, Gonzalo Ibáñez, Laura, Mix, Pérez Saavedra, Celis y Verdesi, y el contenido del proyecto es que establece la prohibición de instalación y el cierre al año 2025 de todas las plantas de generación a carbón en Chile. Esto en dos etapas, ¿verdad? Todas las plantas termoeléctricas a carbón tienen que estar cerradas en nuestro país a más tardar el 31 de diciembre del año 2025, y en una primera etapa que con la publicación de la ley se cierren, ¿verdad?, inmediatamente todas las plantas a carbón que tengan más de 30 años desde su construcción. ¿Cuál es la situación de la contaminación del aire en Chile y las centrales a carbón? Aquí nosotros primero partí señalando que Chile presenta altos niveles de contaminación del aire en las ciudades de nuestro país. Este es un problema importante, es un problema serio. Y viene dado una parte muy relevante de esto por las condiciones geográficas de nuestro país. La mayoría de las ciudades en nuestro país se encuentran entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa, lo que genera difíciles situaciones de ventilación. Evidentemente este problema se agrava en los meses que bajan las temperaturas, en el invierno, ¿verdad?, por la capa de inversión térmica que se produce y que impide y dificulta, ¿verdad?, que salga el material particulado. Y por último, ¿verdad?, está claro que dado las condiciones de nuestro país, todas las ciudades del centro-sur son las más afectadas por las condiciones de temperatura que tienen. ¿Cuáles son las principales fuentes de la contaminación del aire? Aquí muy relevante en el sector norte de nuestro país vemos que es la industria la principal emisora de material particulado fino, ¿verdad?, que afecta principalmente la salud de las personas al generar la contaminación. En la región centro de nuestro país vemos que el transporte toma una relevancia importante. Ministra, perdón, sí. ¿La puedo interrumpir un segundo? Diputado González, mire, está en espera Francisco López, que es el subsecretario de Energía. ¿Lo ingreso? Está en sala de espera pidiendo... ¿Están de acuerdo en la comisión? Hay acuerdo de la comisión para que ingrese. Hay acuerdo, ya. Bueno, ahí... Ya, perdón, ministra, ahora que sigan.
Bueno, como señalaba, son distintas el origen de las emisiones contaminantes del aire según la zona del país donde nos encontremos. La mayor parte de las emisiones contaminantes de material particulado fino en la zona norte de nuestro país se producen por emisiones del sector industrial. En cambio, en la zona centro de nuestro país vemos que el transporte es una de las fuentes más relevantes de generación de emisiones, y si nos vamos a la zona sur, hasta casi en el caso de las ciudades más extremas, en el caso de Coyhaique, casi el 100% de las emisiones se produce por la utilización de leña como principal medio de calefacción de los hogares. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado para gestionar la calidad del aire en nuestro país? Primero, ¿verdad?, se han establecido normas de calidad del aire, y aquí es importante porque son 3 herramientas básicamente las que se utilizan, y es importante entender la diferencia entre ellas. Las normas de calidad, que son normas de concentración máxima de material particulado que son exigidas para todo el territorio nacional. O sea, esa es la misma norma cuando se publica una norma de calidad que es de concentración máxima permitida de un componente contaminante, ¿verdad? Esa norma es la misma para todo el territorio nacional. Después vienen normas de emisión, que se llaman, que estas normas de emisión son dirigidas a fuentes específicas, y que lo que hace es establecer máxima cantidad de emisiones que una fuente, un sector puede emitir. Por eso hay normas de fundiciones, normas de termoeléctricas, o sea, van dirigidas a una fuente específica. Y los terceros son planes de descontaminación, que son dirigidos a los territorios específicos, según cuáles son las fuentes que ese territorio en particular generan la emisión, y por lo tanto tienen medidas específicas para cada una de las fuentes contaminantes de un territorio particular para poder descontaminar una zona. ¿Cuáles son las normas de calidad más relevantes en esta materia? Bueno, el año 2011 se estableció la primera norma de calidad del aire para material particulado fino, que es justamente el material particulado fino es el que genera el mayor problema de contaminación y de salud de las personas. Se establece una norma anual, que es el límite máximo anual, ¿verdad?, que no se puede superar, la norma diaria, que es para cada día, y se establecen los niveles de episodios críticos, y estos son los que permiten la gestión ambiental, ¿verdad? Se establecen los niveles que se tienen para declarar alertas, preemergencias y emergencias. El año 2011 se establece también la obligación de medir la calidad del aire, es decir, la concentración de material particulado fijo en el aire en todas las ciudades de nuestro país que tengan más de 100.000 habitantes. Y esto es muy relevante porque antes del año 2011 no sabíamos, ¿verdad?, qué ciudades estaban o no estaban contaminadas, que es una situación que sucede básicamente en toda América Latina, donde no hay obligación de medir la calidad del aire, y a partir del año 2011 en Chile se establece esto como obligatorio, que tienen que ser un sistema que es público y en línea, por lo tanto podemos medir la calidad del aire en todas las ciudades de más de 100.000 habitantes en Chile, y por lo tanto podemos empezar a gestionar la calidad del aire a través de los distintos instrumentos que le he mencionado. Las normas de emisión establecen, como digo, se establecen para las fuentes emisoras. Y el año 2011 se establece la primera norma que regula las emisiones de las centrales termoeléctricas, tanto a las de carbón, como diésel, como a gas. Todas las centrales termoeléctricas quedan sujetas a esta norma de emisión. El año 2013 se establece la norma que regula las emisiones de las fundiciones. Ese mismo año, en el año 2013, se norman los combustibles del sector transporte, estableciendo, ¿verdad?, la obligación en el país que el diésel o gasolina tenga un máximo de 15 partes por millón de azufre. Esto es la mayor exigencia que existe en toda América Latina, por eso muchos autos que funcionan en Chile no pueden funcionar en otros lugares. ¿Por qué? Porque los niveles que tenemos nosotros de exigencia en los combustibles, justamente por la temática de calidad del aire que tenemos en nuestro país, por las condiciones de ventilación, son mucho más exigentes que en el resto de los países. El año 2013 se establece la norma de calefactores, ¿verdad?, que establece el límite de emisiones de material particulado por todos los calefactores a leña y pellets. Y el año 2019 la norma Euro 6 para todos los vehículos livianos y medianos. En relación a la norma de termoeléctricas que se realizó el año 2011, esta obliga a implementar las nuevas tecnologías, las mejores tecnologías existentes en las fuentes, en este caso las centrales termoeléctricas, para reducir las emisiones, y regula
los tres tipos de contaminantes que generan estas fuentes: material particulado, dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, siendo la principal fuente de generadora, la termoeléctrica, de material particulado. Esa es la principal fuente, por lo tanto son muy fuertes ahí. Y establece, ¿verdad?, un plazo máximo de implementación de esta norma para que las termoeléctricas adquieran las tecnologías necesarias para alcanzar esta normativa, ¿verdad?, de emisiones, el año 2013, es decir, le da 2 años para cumplir la normativa de emisiones de material particulado, y le da 4 o 5 años dependiendo de la zona, si estaba en latencia o saturada donde estaba la fuente, ¿verdad?, para que cumpliera las restricciones que imponía con la implementación de tecnología para dióxido de azufre y óxido de óxido de nitrógeno. Esto, ¿verdad?, para el pleno cumplimiento de esta normativa ya en junio del año 2016. ¿Qué ha pasado con efecto de la norma de termoeléctrica? Bueno, aquí vemos el impacto que esto produce en las emisiones de las termoeléctricas de material particulado. Y el año 2014, que es el primer año que estaba vigente esta norma para material particulado, hay una reducción de todas las termoeléctricas en nuestro país de un 75% de sus emisiones de material particulado, y al año 89... No se ve completo el cuadro. ¿No se ve? Sí, es que hay que mover el... Se ve Hay que completo. pasar Que lo abajo, pongan perdón, abajo. ministra. ¿Quién no lo ve? Hay que ¿Quién pasar no lo abajo los cuadros de las personas. No, lo que sucede es que cuando... ¿Se puede poner ¿usted abajo? está en la sala? Sí, estamos en la sala con Verdes. Ya, Diputado. informática, por favor, ¿pueden ver esa situación en la sala? Porque acá en el Zoom se ve totalmente bien. Para ver completo el cuadro, porque nos tapan Ya. las caras de Félix. Informática que me está de Celis. escuchando lo va a tratar de Hay solucionar. 3 diputados en la sala. Está también la derecha representada por Sebastián, ¿no? Sebastián Torrealba. Si pudiera el diputado Torrealba ponerse más al fondo, porque no lo vemos, por si quiere pedir la palabra o algo. Entonces está Labra, Verdesi y Sebastián Torrealba, que se sigue sin ver. Si todavía no lo vemos. Pero Tiene bueno, que de ser informática, de donde está el diputado Verdesi hacia atrás. hacia el fondo. Sí. Ahí lo vemos. Ahí se ve. Ahí sí lo vemos. Lo tapa Labra, pero sí se ve. Sí, pero ahí si pide la palabra lo vamos a ver. ¿Les arreglaron el cuadro? ¿A los diputados que están en sala les arreglaron el cuadro? No. Va a ir un colega mío para allá. Ya, perfecto. Va a ir una persona de informática ahí a solucionar, ¿ya? Sí. Tenemos mientras tanto, si podemos ver la mitad izquierda. Sí. Pueden ver la mitad del cuadro, diputado. A ver, les cuento un poco este cuadro. Lo que hace referencia es a los efectos de la norma de emisión de termoeléctrica que entró en vigencia, ¿verdad?, en nuestro país de manera gradual el año 2014 en relación al material particulado, y el resto de las emisiones al año 2015 y 2016. Por lo tanto, nosotros vemos que al implementarse esta norma se genera una reducción de un 75% en las emisiones de material particulado en el país de todas las termoeléctricas, y ya al año 2018, y donde está en plena vigencia la norma de fundiciones, ya tienen que todas dar pleno cumplimiento a esta norma con la aplicación de las mejores tecnologías existentes, ya esa reducción se eleva a un 89% de las emisiones contaminantes de material particulado. La tercera herramienta que yo les mencionaba son los planes de descontaminación. Esta herramienta, ¿verdad?, lo que hace es que en la zona latentes o saturada se establecen exigencias adicionales a las distintas fuentes contaminantes, ¿verdad?, por sobre las que ya establecen la norma de fundiciones o la norma de termoeléctrica o la norma, ¿verdad?, de cada una de las fuentes específicas. Tenemos planes de descontaminación para las ciudades de Tocopilla, se hizo el año 2010, Huasco el 2017, Concón, Quintero y Puchuncaví el año 2019 y Concepción Metropolitano también el año 2019. ¿Cuáles han sido las
los efectos de estas medidas regulatorias. Bueno, por ejemplo, veamos aquí Tocopilla. Esta es, ¿verdad?, el promedio de concentración de material particulado. Esto es lo que respiran las personas. Bueno, nosotros vemos que, ¿verdad?, desde que la norma entra en vigencia, más las medidas que se han aplicado en la zona, ya esta zona sale de latencias, teniendo un nivel de concentración, un nivel de calidad del aire, ¿verdad?, que ya está bajo la zona de latencia. Si nos vamos a Huasco, vemos lo mismo, entra en vigencia la norma de termoeléctrica en la primera etapa ya el año 2014, y empiezan, ¿verdad?, a bajar la concentración de material particulado en el aire, en su concentración, que es lo que mide este cuadro. El año 2017 adicionalmente entra el plan de descontaminación de Huasco, y ya las emisiones, la concentración en el aire de material particulado ya salió de la zona de latencia en esta zona. Para Concón, Quintero y Puchuncaví, lo mismo vemos en material particulado, la norma termoeléctrica entra en vigencia, ¿verdad?, a partir del año 2014 y 2016, empieza y baja fuertemente los niveles de concentración de material particulado en el aire. La norma de fundiciones, recordemos que esta zona es particularmente compleja porque tiene no solamente termoeléctrica, sino una concentración industrial muy importante. Entra en la norma de fundiciones ya el año 2018, el plan de descontaminación entra en vigencia el año pasado, y la zona está fuera de saturación, pero está todavía, ¿verdad?, en términos de latencia, y por lo tanto aquí la implementación del plan de descontaminación, que es a 3 años, justamente es lo que tiene por objetivo sacarla de esta zona. ¿Cuál es la situación a nivel nacional? Bueno, vemos aquí la situación a nivel nacional es que con la implementación de las medidas, las zonas ubicadas al norte y centro de nuestro país están saliendo, ¿verdad?, ya salieron del estado de saturación. Sin embargo, desgraciadamente, y como muchos de ustedes saben, porque representan esas zonas, las zonas del sur de nuestro país están altamente saturadas, y entre más al sur, los niveles de saturación, de contaminación del aire son más graves y más extremos. Si nos vamos al número de episodios que nosotros tenemos de material particulado, episodios críticos por material particulado, vemos que ya no existen episodios críticos por material particulado, ¿verdad?, en la zona de Iquique, Tocopilla, Mejillones, Huasco, etc. Sin embargo, vemos que en la medida que nos movemos hacia el sur de nuestro país, estos episodios críticos son muy importantes. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, lo que veíamos en el primer cuadro que yo les había presentado, los territorios en los norte y centros de nuestro país, las principales fuentes de generación de material particulado son las industrias, que es lo que, ¿verdad?, se ha venido gestionando a través de los distintos gobiernos en nuestro país. Sin embargo, la contaminación del aire en la zona sur de nuestro país está dada por la utilización de leña como principal fuente de calefacción, y eso, ¿verdad?, no ha sido gestionado de una manera que nos haya permitido disminuir y sacar a esas zonas de situaciones de saturación o latencia. Y eso lo vemos claramente, lo que están viviendo. Ayer salía, y se lo puse en la presentación, un artículo en Bloomberg muy importante, ¿verdad?, decía cómo la calidad del aire en Chile, en las ciudades del sur de Chile, es de las peores de nuestro país, y a nivel nacional la razón de que tenemos contaminación en nuestro país en un 86,7%, ¿verdad?, tiene que ver con la quema de leña como material de calefacción de los hogares. En el caso de las termoeléctricas, estas generan solamente el 3,5% de la contaminación en nuestro país del aire por material particulado. O sea, aquí tenemos el problema muy, muy fuerte y concentrado en justamente estas regiones. ¿Y por qué? Porque como veíamos, ¿verdad?, también en la tramitación del proyecto que está en esta comisión de leña, justamente las emisiones que generan la leña son muy superiores a las que generan
los otros métodos de calefacción, y Chile lo que tiene es un grave problema de pobreza energética, porque las familias no pueden elegir, ¿verdad?, con qué calefaccionarse, sino que solamente, ¿verdad?, están, digamos, por una temática de necesidad, echan al fuego para calentarse lo que tienen a mano, lo que pueden acceder, lo que económicamente es viable, y en esos casos, ¿verdad?, la leña húmeda, que produce una cantidad gigantesca de emisiones contaminantes que afectan gravemente la salud. Si lo hacemos con leña seca, eso disminuye en 1/3, pero sigue siendo 10 veces más contaminante que el pellet, y así, digamos, también 10 veces, más 20 veces más contaminante que el queroseno, gas y la electricidad. Es, como veíamos, el sistema que no genera emisiones al aire contaminantes que afecten la salud de las personas, y también veíamos que este problema además es más grave porque la contaminación intradomiciliaria es aún más grave que la que está al exterior. Entonces aquí el principal problema de contaminación del aire que tenemos en nuestro país, y muy bien lo señala el artículo de Bloomberg, es la pobreza energética. ¿Qué pasa con el plan de descarbonización y de transformación energética en Chile? Y aquí un tema relevante, el año 2013, ¿verdad?, se establece la Ley de Energías Renovables No Convencionales, que establece lo que denominamos, ¿verdad?, la meta 2025, y nosotros, ¿qué es lo que es? Que el 25, que nosotros alcancemos, que al año 2025 tengamos al menos un 20% de nuestras energías de fuentes renovables no convencionales. Bueno, eso, ¿verdad?, ha sido un tremendo aliciente, y la buena noticia es que hemos avanzado de muy buena manera en el cumplimiento de esa legislación, ¿verdad?, que pone esta meta, y ya estamos cumpliendo 5 años antes de lo que establece, ¿verdad?, esta ley, con esta meta que puso el país justamente en la generación con energías renovables no convencionales ya el año 2020. El año pasado firmamos además este acuerdo público-privado que establece un cronograma para la descarbonización de nuestro país. Y aquí quiero señalar que este cronograma es obligatorio. ¿Y por qué? Porque las partes, ¿verdad?, asisten voluntariamente a su firma, pero una vez que se firma es obligatorio su cumplimiento, y eso es importante. Es voluntario si uno quiere acceder, ¿verdad?, a el acuerdo. Sin embargo, una vez acordado, es de implementación obligatoria por las partes, y establece la no instalación de nuevas centrales a carbón en nuestro país, y el cierre completo de todas las centrales a carbón a más tardar el año 2040, y nuevamente señalo a más tardar, porque justamente este acuerdo lo que establece es que se puedan ir cerrando antes de esta fecha, del año 2040, si se van dando las condiciones para eso. Este año 2020, además, hay varios hitos importantes que hacen referencia directa a la descarbonización de nuestro país. El primero de ellos, la Ley Marco de Cambio Climático, que establece la meta de carbono neutralidad al año 2050, ingresa al Congreso, está siendo tramitada con suma urgencia en el Congreso, y la buena noticia, se aprobó unánimemente, ¿verdad?, ya en la Comisión de Medio Ambiente del Senado la idea de legislar, y vamos muy bien, así que espero poder tenerla en esta comisión prontamente para que podamos aprobar esta ley. También Chile presenta en el mes de abril nuestra nueva NDC, que establece por primera vez, ¿verdad?, y en uno de los primeros países del mundo, que establece un presupuesto de carbono al año 2030, que es un presupuesto máximo a carbono que podemos emitir al año 2030, y como ha sido calificado, ¿verdad?, de muy buena forma a nivel internacional, y de acuerdo a lo que nos pide la ciencia, y que nos pone justamente en camino con la carbono neutralidad al año 2050, y que establece una serie de medidas justamente para nosotros alcanzar esta meta que queda, ¿verdad?, de carácter para nosotros, para nuestro país, un cumplimiento internacional de Chile. También se inicia el proceso de revisión de la norma de termoeléctrica. ¿Qué significa esto? Que esta norma de emisión, que va dirigida a las fuentes de las centrales termoeléctricas, que, como les comentaba, fue desarrollada el año 2011 y entró en plena ya vigencia el año 2016 completamente, ahora inició este año su proceso de revisión para actualizarla, para nuevamente incorporar las nuevas tecnologías existentes, de manera de aumentar los requerimientos de captación y captura de emisiones en las centrales termoeléctricas.
Y también este año se acelera el plan de descarbonización, ¿verdad? El cronograma que se había establecido el año 2019, y se establece el cierre anticipado de las centrales Bocamina 1 en Coronel, Ventanas 1 en Quintero, las que se cierran este año 2020, y se suman también las centrales de Tocopilla 2 y 3 y la central Tarapacá, que fueron realizadas y ya fueron cerradas el año 2019. Este acuerdo, como les comentaba, es un acuerdo vinculante, o sea, su cumplimiento es obligatorio. De repente cuando dice que es un acuerdo voluntario, voluntario es concurrir. Una vez que uno concurre, el acuerdo es vinculante. El año 2019, este acuerdo que estableció un cronograma de descarbonización que se hace, ¿verdad?, obligatorio, y establece expresamente la no instalación de nuevas centrales a carbón y su cierre completo va a tardar al año 2040. Las centrales a carbón en Chile, ¿cuál es la situación? Chile tiene el 37% de su energía total que proviene de centrales a carbón. El año 2019, fruto de este plan y cronograma concreto, ¿verdad?, para la descarbonización de Chile, se inicia de manera inmediata el retiro de las primeras 3 centrales a carbón el mismo año 2019. El año 2020 se establece, ¿verdad?, y se acelera el retiro de las centrales a carbón, con la inclusión de Bocamina 1 y de Ventanas 1 para su cierre también ya anticipado, y con esto estaríamos con el 11% de la capacidad de centrales a carbón ya en retiro. Al año 2024, ¿verdad?, al menos 11 de las centrales estarán cerradas, lo que equivale al 30% de la capacidad instalada en centrales a carbón, que el año 2024 ya estarán cerrados. Y el año 2024, según el cronograma, ¿verdad?, actual, todas las centrales a carbón que tienen más de 30 años ya habrán dejado de estar operativas. Eso ya está establecido en el cronograma de descarbonización. Este es un poco, aquí ustedes lo conocen, yo no me voy a detener exactamente en el cronograma, pero establecido, ¿verdad?, justamente cuál es el cronograma hasta el año 2024, que se ha venido acelerando y esperamos se siga acelerando. Hemos estado trabajando bastante fuerte con el Ministerio de Energía para ir capturando todas, ¿verdad?, las medidas que nos permitan acelerar este cronograma. Y cada 5 años se revisa y definen las fechas de retiro de las unidades restantes para garantizar el pleno abastecimiento energético del país. ¿Cuál es la experiencia internacional en estos procesos de descarbonización? Bueno, primero voy a hablar del caso de Alemania, porque yo creo que es el caso más parecido a Chile. ¿Y por qué es más parecido? Porque el año, ¿verdad?, nosotros tenemos una dependencia del carbón muy parecida a la que tiene Alemania, que tiene el 40% de su generación energética depende del carbón. Nosotros, en el caso de Chile, era el 37%. Y Alemania también estableció un plan de descarbonización. Alemania y Chile trabajan bastante de la mano en esto. De hecho, Alemania es uno de los principales asesores, ¿verdad?, con nosotros en esta materia. ¿Qué hizo el gobierno alemán? Bueno, estableció por ley el cierre de todas las centrales a carbón al año 2038, bastante parecido a lo que hizo Chile. Sin embargo, ¿verdad?, como lo hizo por ley, esto implicó una compensación económica de más de 40.000 millones de euros. Y esto es muy importante porque esta compensación económica que tiene que pagar el Estado de Alemania es para compensar a las empresas y justamente generar los planes de adaptación necesarios. Las centrales a carbón, ¿cómo está constituido este plan? Y ahí está, para que ustedes sepan, el plan de cierre de las centrales de Alemania. Alemania tiene 75 centrales a carbón en operación. La ley alemana solo especificó las fechas, un calendario específico de cierre de menos de la mitad de estas 75 plantas, porque nosotros también hay gente que dice, oye, pero ustedes tienen la fecha exacta solamente hasta el año 2024, pues no está la fecha exacta. Bueno, lo mismo hace Alemania, ¿verdad? Establece específicamente la fecha de menos de la mitad de sus centrales a carbón, para tener la necesaria flexibilidad para ir asegurando el abastecimiento energético del país. Y solo en esta ley determina que se cierren 9 de estas 75 plantas al año 2025. O sea, del total se cierra menos del 10% de la capacidad generadora de Alemania. El proyecto de ley, ¿verdad?, aquí presentado, esta moción parlamentaria, en cambio,
para Chile establecería que se cerrara el 30% del total de la capacidad generadora de nuestro país al año 2025. Esto tiene riesgos enormes. Ya vino, yo creo que a la comisión, el Coordinador Eléctrico Nacional, etcétera, ¿verdad? Del riesgo que implica. Alemania cierra los primeros 5 años, ¿verdad? Como decía, una reducción que es menor al 10% de la capacidad generadora que ellos tienen en el país. Nosotros con este proyecto de ley, la misma fecha estaríamos cerrando más del 30%, y justamente aquí tenemos un problema de seguridad energética, pero también tenemos un problema social relevante que les quiero comentar, y por eso también se ha trabajado con Alemania en esta materia. Alemania estableció un proceso de descarbonización con un proceso de transición justa para enfrentar la situación de los trabajadores, pero también el precio de la energía, y aquí el tema es relevante, y va a hacer comentarios directos al proyecto de ley. ¿Por qué? Porque uno, este proyecto de ley, nosotros compartimos las intenciones que tiene el proyecto, ¿verdad? Acelerar al máximo posible la descarbonización de nuestro país. Sin embargo, lo hace con una mirada unidimensional, basándose solamente en la fecha de construcción de la central para establecer el cierre. Y eso tiene riesgos enormes, ¿verdad? Porque no se permite abordar el problema en la multiplicidad de factores que tiene, sociales, ambientales, económicos, ¿verdad? Que son claves para poder hacer una descarbonización segura de nuestro país. Lo señalaba el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿verdad? Que es importante en un plan de descarbonización no solamente mirar la fecha de construcción de la central para establecer su cierre, sino la capacidad de las instalaciones de transmisión necesarias que tiene el país, el desarrollo de las nuevas centrales generadoras que proveen de la inercia necesaria, el lugar donde se van instalando y se van generando en las nuevas plantas generadoras para poder abastecer a los territorios y asegurar en el territorio el proceso de descarbonización, ¿verdad? Que implica una reducción efectiva de emisiones y que asegure la continuidad del servicio eléctrico para los 17 millones de chilenos. La importancia de la gradualidad y la flexibilidad son claves para determinar cuáles son las centrales específicas que se deben ir cerrando cada vez. No puede depender solo de la fecha de construcción de esta central. Hay que contemplar la ubicación de las centrales, las líneas de transmisión existentes, la existencia de centrales de reemplazo, el abastecimiento nocturno de reemplazo. Acuérdense que las centrales, las generadoras ¿verdad? En base a energías renovables no convencionales, donde Chile tiene una riqueza enorme y tenemos que impulsar con mucha fuerza, son discontinuas. Entonces, en las noches, realmente podemos tener una gran cantidad de disponibilidad energética durante el día, pero en la noche, cuando no hay generación solar, por ejemplo, podemos dejar a zonas en una situación de inseguridad y abastecimiento energético. Entonces, son temas muy claves y por eso esto requiere, ¿verdad?, que el plan de descarbonización tenga esta mirada multisistémica y no solo que se utilice la fecha de construcción de la central para determinar las centrales que se van cerrando. Así como también les comentaba los procesos de transición justa que se hagan cargo de la realidad social. Todos los planes de la descarbonización que se hagan en el país, y esto es algo que también vimos con fuerza en la COP, deben contar con procesos de transición justa que permita hacerse cargo de la realidad de las comunidades afectadas en los territorios. Chile se sumó a este proceso de transición justa que impulsó Alemania, el primero, pero también Canadá, y con ello además tenemos un acuerdo muy importante en esta materia, y establecimos, ¿verdad?, un proceso en nuestro país que permita un cierre gradual de las centrales a carbón con una estrategia de descarbonización justa, y adquirimos también este compromiso en nuestra NDC, en nuestra nueva NDC. Para eso el Ministerio de Energía, con el Ministerio del Trabajo, y en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente y las empresas y trabajadores, ¿verdad?, dio inicio ya al proceso formal de elaboración de la estrategia de la transición justa este mes de julio, y para poder implementar este proceso, la gradualidad en el cierre es clave. Como conclusión general, les señalaba, nosotros compartimos el objetivo del proyecto. Sin embargo, este proyecto, ¿verdad?, y hay que señalarlo, es un proyecto inconstitucional porque prohíbe el desarrollo de una actividad económica previamente autorizada en el país, afectando el derecho de propiedad sin la debida indemnización, ¿verdad?, ya que establece mediante una ley cierra las centrales
y no mediante un acuerdo de las partes, eso constituye una expropiación y gatilla la responsabilidad del Estado para indemnizaciones. Y yo quiero hacerle un tema importante porque hay personas que piensan que cuando una central es vieja, ya esa central se depreció. Hay gente que dice, oye, se depreció la central, entonces ya no tiene valor. Eso no es así porque las cosas, los bienes, ¿verdad? Y las distintas actividades tienen valor en cuanto a su capacidad de generar flujos futuros. Así se mide el valor de una actividad, o, ¿verdad?, de cada actividad económica. Por lo tanto, eso se determina a través del valor presente de una actividad económica. Mientras la actividad pueda generar flujos futuros, ese es el valor, independientemente de que contablemente, ¿verdad?, haya tenido depreciación. Por lo tanto, y tal como establece el artículo 19 de nuestra Constitución, ¿verdad?, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, y en su subtítulo 24, el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales, el expropiado al que se le, ¿verdad?, se le establezca por ley el cese o cierre de una actividad, tendrá siempre derecho a una indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado. Y eso es importante que lo tengamos en consideración. Esa es la razón por la cual Alemania tuvo que pagar más de 40.000 millones de euros a las centrales a carbón para poder hacer un cierre por ley. Por lo tanto, compartimos la importancia de descarbonizar nuestro país y vamos a apoyar dentro de la institucionalidad vigente en nuestro país el acuerdo de cronogramas de descarbonización que nos permitan seguir acelerando este proceso de descarbonización, respetando la institucionalidad vigente en el país. Y yo quiero ser muy clara en esto. Por primera vez, ¿verdad?, en Chile un gobierno se encuentra implementando concretamente un plan que es concreto, que es público, que es vinculante, que es gradual y responsable, y que permite hacerse cargo de la descarbonización de nuestro país de manera segura, reconociendo todas las variables en juego que son necesarias para asegurar el abastecimiento energético en todas las localidades del país. Insisto con este tema que creo que es muy relevante. El cierre de las centrales a carbón basado exclusivamente en la fecha de construcción de esta, como se establece en este proyecto, no solo es inconstitucional, sino que es una solución unidimensional a un problema que es multivariable y altamente técnico y complejo, y pone en riesgo la seguridad energética de nuestro país, ¿verdad? Es clave, como le señalaba, que el cese de funciones se haga de acuerdo a las condiciones habilitantes que tiene el sistema, que asegure el abastecimiento a toda la población y la puesta en marcha de las nuevas tecnologías. Y también tiene riesgos sociales importantes, porque la implementación de procesos de transición justa, de acuerdo a las realidades territoriales, y que asegure el menor costo de la energía a las personas. Si nosotros cerramos por ley todas las plantas a carbón al año 2025, por ejemplo, tenemos un alto riesgo de tener que encender todas las plantas a diésel. ¿Qué tiene esto? Tiene una implicancia directa en el costo de las tarifas eléctricas a las personas. Y a modo de ejemplo, les pongo lo que pasó, ¿verdad?, ahí en este año, entre el 6 de marzo y el 19 de mayo, que por una situación de mantenimiento preventivo de la unidad 2 de Ventana, unida a una falla de la unidad 1 de Ventana, ¿verdad?, se tuvo que suplir una demanda energética importante con diésel, y generó un incremento en los costos de la energía muy relevante. Entonces, ojo, que no es que no pase nada, pasan cosas cuando, ¿verdad?, estas cierres no se establecen de una manera preparada, que sea justamente que contemple todas las variables necesarias. Y, bueno, no puedo no terminar señalando que el principal origen de la contaminación del aire en Chile hoy es la pobreza energética. Y esta pobreza energética afecta a la mayor parte de la población en nuestro país, que solo puede calefaccionarse en base a leña, ya que no tiene una alternativa de bajo costo. Por lo tanto, todas las medidas que podamos hacer para acelerar justamente la inclusión de energía que sean más económicas, que podamos tener y generar la descontaminación y darles a la familia la posibilidad de calentarse, de poder calefaccionar sus hogares con energías limpias, eficientes y económicas de acceso a la población en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esto es garantizando acceso a una energía que sea accesible, segura, sostenible y moderna, y respetando la institucionalidad vigente de nuestro país, van a tener todo nuestro respaldo. Eso, presidente, quería compartir con ustedes.
Muchas gracias. Pedimos la Nico. palabra por acá. Laura Perfecto. Tiene Verdes. la palabra el diputado Laura. Muchas gracias, presidente. Saludar a la ministra. Me surgen algunas preguntas acerca de la exposición de ella. Lo primero es con respecto al acuerdo público-privado, porque dice que se hace obligatorio después de que alguien se suma al acuerdo. Me gustaría saber quiénes son los que se suman al acuerdo y quiénes quedaron excluidos del acuerdo. Porque es importante saberlo. Y lo otro, cuando hace mención a Alemania, me gustaría saber en qué, porque hay datos de los cierres que se están haciendo y las programaciones, pero me gustaría saber si tiene datos acerca de lugares en Alemania, yo sé que no le gusta el término, pero de zonas de sacrificio o zonas saturadas o zonas contaminadas, si es la misma realidad que tenemos en Chile, porque para poder hacer la comparación es necesario ese asunto. Ahora, yo tengo un dato acá que contradice lo que Alemania está haciendo. Dice que se acaba de inaugurar una central a carbón en Alemania, la nota es del 30 de mayo, y que hay manifestaciones y que hay gente oponiéndose a la apertura de esta central en Alemania. Entonces no sé si Alemania es un buen ejemplo para aplicarlo en Chile. Eso es básicamente las preguntas que quería hacerle. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Diego Ibáñez y luego el diputado Sebastián Álvarez. Gracias, Parece que Verdesi también lo quería. Perdón. Verdesi también quería la palabra. Perfecto. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra y primero señalar que... Diputado Ibáñez, ¿lo puedo interrumpir? Creo que va a hablar de lo mismo. Llegó un reemplazo de la diputada Mix por el diputado Ibáñez para que lo autoricen, para que desde ya... Sí, se envió por correo el reemplazo sí, y lo recibí antes de empezar la sesión, sí. Bueno, está autorizado por los miembros de la comisión. ¿Pido el acuerdo para incorporar ese reemplazo? Llegó a las 15:38. Perdón, 15:48. Diputado Ibáñez. Autorizado. Ya, ¿Sí? Gracias Ana María, gracias, presidente. Bueno, sí, tengo varias consultas para la ministra, o sea, creo que después iremos a justificar nuestro voto a favor o en contra. Evidentemente soy emocionante del proyecto y daré en su momento mi argumentación. Ahora, creo que hay una pregunta bien interesante que se deviene también de la argumentación de que este proyecto sería unidimensional, que solamente, digamos, tomaría en cuenta un solo factor que sería el tiempo para cerrar la termoeléctrica. Eso entendí de las palabras de la ministra. Y que no tomaría en cuenta, por tanto, los efectos sociales y económicos que tendría el cierre de las termoeléctricas más antiguas inmediatamente y al 2025 el resto. Mi pregunta es si es que el gobierno, la ministra, por su intermedio presidente, tiene cuantificado cuál es el daño justamente social, ambiental y económico también que ha implicado la existencia de las denominadas zonas de sacrificio, acuñando el término norteamericano, ¿no?, que es bien famoso en Chile, respecto del funcionamiento de los complejos termoeléctricos en estas zonas. Si es que de una u otra forma se ha medido el impacto que implica para, digamos, en materia social y económica, el cerrar estas termoeléctricas. Hoy los planes de recuperación ambiental y social de Huasco, de Quintero Puchuncaví, también de Coronel, ascienden a 650 miles de millones de pesos. El costo
de la recuperación social y ambiental producto de la existencia de complejos industriales y termoeléctricos en 5 comunas. Al menos en estas 3 comunas que estoy nombrando. Eso es equivalente o sea, si uno lo coloca en perspectiva, son cerca de 0.3 puntos del PIB en recuperación social, ambiental y económica, si mal no calculo. Y también sabemos, por otro lado, que todos los proyectos que de aquí al año 2025 están pendientes y están en construcción, que son de energías renovables, implican una inversión de cerca de 0.3 puntos del PIB anual, porque esto está pronosticado a 40 años, que sería el año en el cual se terminarían las termoeléctricas. ¿Existe algún balance que permita afirmar a la ministra que este cierre de termoeléctricas no es necesario en términos de rentabilidad social y económica? Porque todos los centros de estudios que se preocupan de lo que es la reactivación sostenible en materia de post-COVID señalan que incluso la urgencia en una reactivación verde generaría más empleo, generaría los empleos verdes que se llaman. Mi pregunta es si es que finalmente estamos haciéndole un favor argumentando a favor de las corporaciones que manejan las termoeléctricas, o si efectivamente esto se está midiendo en el impacto sanitario y medioambiental que tienen estas comunidades, porque los muertos que solamente se miden en los planes de descontaminación, por ejemplo el de Puchuncaví, que previene 44 muertes, en función de las normas que hoy miden ciertos contaminantes, pero no en función de todos los contaminantes que no están normados. Y creo que allí hay una reflexión, y parafraseando a la ministra por su intermedio, presidente, que es mucho más allá que técnica. O sea, no pretendan imputarnos, digamos, vacíos técnicos en nuestras propuestas, cuando ya hemos contemplado el costo y también los eventuales reemplazos de megawatts que implica sacar las termoeléctricas con los proyectos que ya están en construcción. O sea, a lo que voy es que finalmente esto tiene que ver con un debate político, que por supuesto que tiene una arista técnica, pero tiene que ver con un debate político de escala de valores respecto de qué vale más y qué vale menos en una economía que se centre en el ser humano y en las comunidades. Y allí creo que quisiera preguntarle a la ministra, por su intermedio, presidente, si es que han evaluado la ponderación social y económica de un cierre temprano o de un cierre al 2040. ¿Cuánto más se va a seguir impactando en la vida de las comunidades y cuánto más van a costar los planes de regulación ambiental y social, que por cierto ya debiesen haber empezado a operar hace años atrás y que todavía no se implementan del todo, presidente? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Sebastián Álvarez, luego Daniel Verdesi, Ricardo Celis, José Miguel Castro y luego la ministra. Tenemos sesión hasta las 14:45, por lo tanto quedan 11 minutos. Les pediría que pudieran ser breves para poder cumplir el objetivo de votar en esta sesión. Perdón. Quiero saber algo. Hay otro diputado en la sala. ¿Será el diputado Rey? ¿Es Rey? ¿Hugo Rey? Ya. Sí, está bien, diputado Hugo Rey. Diputado Álvarez. Rey, Torrealba. Gracias, presidente. Gracias. Bueno, saludar a la ministra. Interesante la presentación. Es siempre bueno hacer comparaciones con otros países. Ahora, cuando nosotros vemos la comparación con Alemania, a diferencia, por su intermedio, presidente, lo que plantea el diputado Labra, compararon nosotros Chile, un país subdesarrollado con indicadores aún hoy en día creo que estamos cerca del 12% de extrema pobreza, con muchas brechas sociales en nuestro país. Creo que compararnos con Alemania, una superpotencia mundial, es realmente grande el desafío. Por un lado digo, bueno, que nosotros al menos tengamos algunos indicadores similares a Alemania, nos hace ver que al menos hemos transitado por un buen camino. Entonces me pasa con este proyecto, cuando escucho las distintas visiones, me genera un poco de incertidumbre, porque aquí
me encantaría tener información en la misma línea, ministra, respecto a, o quizás la pregunta va directamente a los diputados mocionantes de este proyecto de ley, respecto a cuál es la propuesta de ellos, en las mismas palabras que plantea el diputado Ibáñez, respecto a la ponderación social económica del cierre al 2025, o sea, cuáles son los impactos para las comunidades, de qué manera se podría generar de la misma manera una reconversión para la generación eléctrica en esas condiciones. ¿Cuál es el impacto entonces de estos cambios con cierre en el valor, en la generación nacional respecto a lo que podría tener incidencia en el valor de la energía, en la producción de la energía en nuestro país? Entonces, la verdad que siento que, ministra, usted nos entrega la ponderación respecto a la mirada del ministerio, que es lo que se ha ido planificando para el cierre, pero dado que esta propuesta habla del año 2025, yo me lleno de preguntas de cuál es el impacto en todos estos indicadores que puede producir el cierre al año 2025. Entonces quizás sería importante, lo digo yo, quizás antes de votar, que nosotros pudiésemos tener un análisis, una presentación de la otra mirada, del otro punto de vista, porque ser genio en la idea, yo ni les cuento las ideas que yo puedo tener geniales, pero también hay que tener las dos visiones para poder votar con responsabilidad. Eso, muchas gracias, ministra y presidente. Gracias, diputado. Diputado Verdesi. Gracias, presidente. Saludo por su intermedio a la ministra Carolina Schmidt. Hay uno de los puntos que preocupa, que es el tema de la eventual expropiación que significa implementar el cierre de las termoeléctricas. Bueno, yo entiendo que hay acuerdos, o sea, no creo que sea algo que no se pueda conversar con las termoeléctricas, y a mí me gustaría saber, porque yo entiendo que la capacidad instalada que tiene Chile para suplir las termoeléctricas es suficiente como para sostener la cantidad de kilowatts o megawatts que se necesitan para sostener el tema eléctrico. Por lo tanto, yo creo que por un lado, no se puede comparar, o sea, yo diría que deberíamos aspirar a más que el 2040 para el cierre de las termoeléctricas, y eso es algo que uno ve que en forma voluntaria muchas veces las empresas acogen esto porque existe la posibilidad alternativa y existe también una presión internacional por ello. Entonces, mi pregunta es si efectivamente se ha hecho un estudio de los costos y de una diplomacia medioambiental que con las mismas empresas, que yo no veo que sufran grandes pérdidas con el hecho de transformar la energía. Por eso me gustaría confirmar si hay mucho costo alternativo con respecto al reemplazo de las termoeléctricas, porque existen innumerables experiencias en Europa, en el País Vasco, en otros, en que voluntariamente se han hecho esas transformaciones, incluso acelerándolo a los acuerdos internacionales, que a mi juicio son extremadamente lentos. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Celis, no sé si el diputado Castro no va a hacer uso de la palabra porque se borró. Sí va a hablar. Perfecto. Diputado Celis. Gracias, presidente. Presidente, quisiera yo recuperar un poco de la primera parte de la presentación que hace la señora ministra y de lo que hemos conversado también en esta comisión respecto a los efectos en salud que tiene la contaminación. Y esos efectos en salud tienen un costo. Tienen un costo. Estaba mirando aquí un informe de la OMS de hace bastantes años ya, del 99, del Encuentro de Londres, sobre los costos en salud debido a la contaminación. Y estos son enormes, son enormes. Entonces, claro, en relación a lo que decía por su intermedio el diputado Verdesi, que le encuentro toda la razón, los costos alternativos para el recambio para la empresa es distinto a los costos alternativos para el país y para la población, porque se diluye, obviamente, ese costo en el resto de la población como un efecto negativo, ¿cierto? En definitiva, que debe ir siendo asumido por el Estado. El Estado es el que asume ese costo, no la empresa. Entonces, hoy día, cuando estamos presionando y obligando a la empresa, no solo estamos haciendo que haya una mejor salud, no solo estamos que haya una mejor calidad de vida, sino que adicionalmente estamos empujando a que el Estado tenga que meterse menos la mano al bolsillo,
¿cierto? Y habría que poner en equilibrio en un momento tal vez los costos de indemnización respecto a los costos en salud que genera la contaminación del aire debido a material particulado, ¿cierto? Y otros contaminantes. Creo que el hecho de colocar esta discusión hoy día es muy pertinente porque además de lo que ya hemos sabido sobre los efectos nocivos, el coronavirus y otros pandemias que van a asolar, así dice la OMS, ¿cierto? Hoy día que van a haber otras pandemias que van a asolar el planeta, va a traer dificultades y más daño en salud. Entonces yo creo que es momento de que las empresas hagan un esfuerzo importante y probablemente si hacen ese esfuerzo se van a poder recambiar si es que se les pone presión en relación a ese punto. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado José Miguel Castro, ¿va a hacer uso de la palabra? Antes Gracias. de que lo haga, para que alcance a responder la ministra, solicito la unanimidad de la comisión para extender por 10 minutos la sesión. No. No hay... Perfecto. Nos quedan No, 3 minutos, diputado. ¿Perdón? No, porque me interesa que pueda responder tranquilamente todo eso y aparte está el subsecretario de Energía y me interesa también hacerle preguntas a él. Entonces, si usted lo va a cortar todo para querer votar simplemente, creo que no corresponde. Si me puede aclarar eso, yo puedo dar la unanimidad. Lo que queremos es votar este proyecto, diputado, y que no sea objeto de mayores dilaciones. Si el objeto es no dar la unanimidad, entonces va a alcanzar a hablar usted y no alcanzaremos tampoco a votar, que es aparentemente la intención que tienen algunos de ustedes. Tiene la palabra diputado José Miguel Castro. No tenga unanimidad para extender la sesión y quedan 2 minutos. Mire, presidente, Haga uso de la palabra. le diga, estoy hablando, presidente, le agradezco por darme la palabra. Y bueno, partir diciendo que creo que no es la forma. O sea, escuchar, por ejemplo, a un diputado Diego Ibáñez hablar de la poca sensibilidad social que podemos tener los que no están acorde a este proyecto, a usted verlo y decir que si no damos unanimidad entonces se vota y no escuchamos nada de la ministra, es exactamente diputado, lo que estoy hablando con respecto al tema. No me interrumpa, por favor, tengo mi derecho a hablar. Lo voy a interrumpir, diputado, porque yo no he dicho que vamos a votar hoy día. Usted está haciendo que no se vote hoy día. Y hágase responsable usted de que no dio la unanimidad y por lo tanto no va a alcanzar a responder la ministra, ni tampoco vamos a votar. Usted va a hablar hasta que sea un minuto más y vamos a dar por terminada la sesión. Doy unanimidad entonces, doy unanimidad porque la entendí mal. Entendí que si yo no la daba, no podíamos votar, pero no importa, la doy, ningún problema. Lo que le quiero decir es lo siguiente: es tan diferente escuchar hablar un diputado Verdesi, un diputado Celis, y decirnos a nosotros que nos digan y que nos muestren cuáles son los costos de beneficios que se tienen en términos, por ejemplo, monetarios, de salud, con las poblaciones que existen, en comparación a los beneficios, a los costos que existen, por ejemplo, en tener que pagarle a una termoeléctrica por salir y no cumplir, por ejemplo, el contrato. Es ese el debate que por lo menos yo quiero escuchar. Son esas las cosas que yo quiero por lo menos que saquemos un poco en esta discusión. A mí me interesa, cuando yo escucho al diputado Diego Ibáñez, por ejemplo, decir, nosotros hemos calculado todos los megawatts que hay o que no hay, bueno, existe un trasfondo también de cuánto nos va a salir, porque a mí me dio miedo, le voy a ser súper sincero, a mí me dio mucho miedo cuando habló el ministro de Energía y nos dice que esto podría salir 15.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando más de lo que podría llegar a salir el acuerdo a que se llegó con la oposición para salir adelante de esta pandemia durante 2 años. La verdad es que a mí por lo menos me preocupa y me gustaría que esa discusión se diera en extenso, si es un proyecto muy importante. Y por supuesto que comparto absolutamente el espíritu que tiene. Es más, estamos preparando un proyecto para decir, de aquí para adelante nunca más termoeléctrica, y podemos bajar los años, pero con un estudio serio por detrás, y los invito también a participar, ¿por qué no? Pero yo creo que esta discusión la que tenemos que tener un poquito más centrada en lo técnico y no como dijo el diputado Ibáñez. Ojalá, espero haberle entendido mal con respecto a la sensibilidad o la poca sensibilidad social que quizás algunos creen que no tenemos acá. La pregunta en específico me gustaría que la respondiera también la ministra, o si puede incorporar esa pregunta
al Ministerio de Salud para específicamente saber efectivamente cuáles son los costos asociados en salud que tienen las poblaciones con respecto a las zonas donde se vive, donde hay termoeléctricas, donde hay en el fondo contaminación. Y por lo demás, otra pregunta, ¿en qué está? Porque aquí veíamos gráficos con respecto a algunas ciudades muy contaminadas, como la zona de Mejillones o de Tocopilla, pero tienen realidades distintas, y quería que me contara acerca del plan de una norma secundaria de agua, que yo creo que es el problema más grande que tiene Mejillones. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra la ministra. Ya, voy a tratar de responder lo más rápido todas las consultas realizadas. Después, primero al diputado Laura. ¿Quiénes se suman a este acuerdo que es vinculante? Bueno, se suma primero el Estado de Chile, ¿ya? El Estado de Chile asume este compromiso, ¿verdad? Este acuerdo vinculante para que en Chile no se instalen más centrales a carbón, y que todas las centrales a carbón que existan en nuestro país se cierren con fecha tope máxima el año 2040, toda la flexibilidad para que sea antes, pero tope 2040. Y segundo, se suman todas las empresas que tienen centrales a carbón en nuestro país, que son 4, Engie, Enel, Colbún y AES Gener. ¿Por qué es relevante esto? Porque ya hago enlace con otra consulta que me hacía alguno de los diputados, que hace relación que al estar incluidos en este acuerdo, se hayan sumado voluntariamente a este acuerdo y lo hayan firmado este acuerdo, lo hace vinculante y obligatorio, pero como fue porque ellos se sumaron y no fue una ley que se lo hiciera unilateralmente, no se establecen, no se gatillan los derechos, ¿verdad?, a pago de indemnizaciones, porque no hay una expropiación, ¿ya? Y eso es la gran diferencia versus que el Estado unilateralmente señale: yo le cierro su actividad productiva. El Estado lo puede hacer mediante una ley que, ¿verdad?, sea aprobada en el Congreso. Sin embargo, ¿verdad?, eso le gatilla a la persona que es digamos, al propietario de esa actividad el derecho, ¿verdad?, a que el Estado le pague una expropiación por haberle cerrado eso unilateralmente por parte del el Estado por una ley. Así que ahí se produce la primera gran diferencia. En relación a Alemania, me preguntaba si Alemania tiene zonas de sacrificio. También yo creo que lo señalaba el diputado Diego Ibáñez. También las zonas de sacrificio existen en el mundo entero, en el mundo desarrollado al menos, en el mundo subdesarrollado también, y se les llaman zonas en distintos nombres. En algunos países el nombre es zona de sacrificio, otras se les llaman zonas de transición. En España, por ejemplo, se llaman zonas de transición. ¿Y por qué justamente esto? Porque responden, ¿verdad?, a que se concentran en ciertos territorios una actividad industrial muy grande por diversas razones que generaron situaciones complejas ambientalmente, y tienen que ser restauradas, o tienen que ser recuperadas, tienen que ser descontaminadas, etcétera, para poder tener un desarrollo que sea realmente sustentable. Esto es una realidad que enfrentan los distintos países, lo enfrenta España, Alemania, etcétera, los distintos países en realidad, y justamente lo que hay es cómo esa zona se descontaminan y podemos tener un desarrollo, ¿verdad?, que nos permita tener acceso a la energía y a todas las necesidades que requieren los países de una manera que sea sustentable y que no generen contaminación. ¿Cómo se hace eso? Se hace a través justamente de herramientas como las que les comentaba yo en la presentación, a través de normativa, a través de cambio y exigencia en términos de aplicación de las nuevas tecnologías, se hacen a través de planes completos de descontaminación, de planes de restauración y una serie de herramientas de ese tipo. En relación a la consulta de por qué Alemania, teniendo un plan de descarbonización, inauguró una nueva planta el 30 de mayo, eso me recuerda, ¿verdad?, la situación que pasa en nuestro país. Muchas veces, ¿verdad?, ustedes saben que los procesos, desde que digamos, un proyecto de esto ingresa a evaluación de impacto ambiental hasta que se inaugura y entra en operación,
pasa un periodo de tiempo muy largo. Entonces, una vez que un proceso puede haber iniciado el plan de descarbonización, pero un proyecto que venía anteriormente puede haber entrado en funcionamiento, ¿verdad? Porque había tenido un permiso otorgado anteriormente. Por eso, el Acuerdo de Chile, además, establece que no se puede ingresar una nueva planta a carbón a evaluación de impacto ambiental. Y eso implica que no puede entrar en todo el sistema una nueva, por lo tanto no puede entrar en funcionamiento. Sin embargo, en Chile entró hace poco tiempo atrás una planta de funcionamiento que había tenido su evaluación de impacto ambiental, todo su proceso, y qué sé yo, muchos 10 años antes. Entonces, lo importante es señalar eso. En Chile ya no puede entrar a evaluación ninguna planta más de carbón, y tampoco puede entrar en funcionamiento porque tampoco se encuentra ninguna en permiso. Por lo tanto, en Chile ya hay un 100% de que en Chile no, ¿verdad?, tendrá una situación de una nueva planta a carbón en nuestro país, y esto es un compromiso vinculante del Estado de Chile. En relación a la consulta del diputado Ibáñez, de que esto unidimensional es cuando la variable que determina la fecha de cierre, como lo hace, ¿verdad?, este proyecto, es exclusivamente la fecha de construcción de la planta, ¿verdad? Este proyecto establece que las plantas que se hayan construido más allá de 30 años atrás, esas se tienen que cerrar inmediatamente con la promulgación de este proyecto de ley. Y las que se hayan construido y han sido más nuevas, ¿verdad? Esas se cierran al año 2025. Entonces, la única variable para determinar si se cierra esta u otra, las plantas ubicadas en determinados lugares, es la fecha de construcción. Y eso tiene problemas muy relevantes. ¿Y por qué tiene problemas muy relevantes? Y ahí me refiero a la multiplicidad de factores. Porque tal como lo señaló el Coordinador Eléctrico Nacional, ¿verdad?, no considera las realidades de la capacidad instalada general. Aquí de repente me dicen, oye, pero nosotros sumamos toda la capacidad instalada del país y podría haber con energías renovables no convencionales que pudiésemos reemplazar la capacidad total instalada. Sí, pero eso es como lo que dicen los promedios, cuando uno dice lo que esconden los promedios. Uno quisiera, o en el total pudiéramos, pero resulta que eso, y dado que las energías renovables no convencionales además se generan en el lugar donde está la fuente que produce la energía, es decir, donde está el sol, en este caso, ¿verdad?, en el norte de nuestro país, donde está el viento, etcétera, etcétera, pero no donde se necesita la energía, y por lo tanto podemos tener una cantidad enorme de energía en el promedio, ¿verdad? Pareciera que tuviéramos sobrecapacidad energética, pero está toda concentrada en el norte, y por lo tanto las ciudades del sur pueden quedarse desabastecidas. No considera que haya líneas de transmisión, tengo que construir las líneas de transmisión para todos los lugares del país. O sea, es muy distinta la realidad para decir que yo en el promedio creo que tengo la energía y por lo tanto pudiésemos hacerlo. Todos queremos avanzar en esa dirección y por lo tanto, ¿verdad?, hay que hacerlo y hay que tenerlo, y por lo tanto yo celebro que justamente este país, a diferencia de la gran mayoría de los países, y ahí me sumo algo que también que dijo el diputado Verdesi, de que, oye, los acuerdos internacionales son muy lentos, no saben yo cómo comparto y sufro con esta temática. De hecho, nosotros vemos países como China que siguen construyendo plantas a carbón y son grandes emisores de gases efecto invernadero, y nosotros que somos un país que son muy poquito, ¿verdad?, muy bajito en sus emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, nosotros como país en desarrollo, a diferencia de países desarrollados, tenemos, ¿verdad?, ya un plan y un programa concreto para la descarbonización de nuestro país, con fecha, ¿verdad?, donde ya inició el cierre de las centrales a carbón y además que se está acelerando. En relación a los costos y el impacto económico y social. Bueno, el impacto económico y social, y además siempre es muy complejo y muy difícil y bastante desagradable, quiero decirle, ponerle número a la salud de las personas. Porque la salud de las personas y la vida de las personas... Ministra, si me permite un segundo, solicito la unanimidad para alargar 5 minutos más y que la ministra pueda redondear su presentación. Ya. Bueno, muchas gracias, presidente. Tiene un valor inconmensurable, entonces ponerle costo realmente es muy desagradable y muy difícil. Sin embargo, la administración del Estado nos exige ponerle costo a muchas cosas, y dentro de eso a temáticas de salud. Para poder
para poder normar en nuestro país, para establecer la norma de termoeléctrica, la norma de fundiciones, los planes de descontaminación, y eso se lo digo el reconocimiento de causa, estos solamente pueden pasar, ¿verdad?, y ser aprobados sin que sean reclamados por las partes, porque les recuerdo que aquí todas las partes tienen derecho a reclamación, y estos son instancias de Estado, tienen que demostrar que tienen ajíes, que se llama, no quiero ser técnica en esto, pero ajíes es justamente el análisis general de impacto económico y social de cada medida que se toma. Y tiene que tener, entonces se evalúa socioeconómicamente con un número el impacto de cada una de las medidas. Por lo tanto, para poder hacer la norma de fundiciones, para poder hacer el plan de descarbonización, por ejemplo, ¿verdad?, de cualquier zona, este va acompañada con cada medida del plan con sus ajíes, y este tiene que ser positivo, es decir, los costos de implementación de la medida tienen que ser menores que los beneficios de la medida. Y los beneficios, en caso de todas las temáticas de contaminación, están evaluados en calidad de la salud de las personas. Por lo tanto, esto está medido, y sin un ajíe positivo no es factible aprobar ninguna de estas medidas, y esto, ¿verdad?, son las medidas que pasan por Contraloría y tienen que tener justamente todos estos ajíes para que no sean reclamados por las partes que son directamente afectadas por las medidas que se están implementando. Por lo tanto, para la norma de fundiciones, para la norma de termoeléctrica, para todas estas normas que han implicado que ¿verdad?, hayamos sido capaces de reducir fuertemente, como les mostraba yo, la generación de contaminación en la zona donde estas centrales se encuentran, es que porque estuvieron los costos para poder justificar, y las inversiones que se tuvieron que hacer en esto para aplicar todas estas nuevas tecnologías han sido gigantescas y claramente muy justificables, porque generan una mejora directa, ¿verdad?, en el impacto de la salud de las personas. Y nuevamente, para actualizar y subir nuevamente las distintas normas de emisiones para capturar las nuevas tecnologías, eso implica nuevas inversiones que permitan aplicar estas nuevas tecnologías y hacer todas esas inversiones con los costos que tienen, para que vaya reduciendo más aún la generación de cualquier, digamos, material particulado o material que el funcionamiento de esta genere. Por lo tanto, esos costos, como digo, están. Otra temática importante es señalar que las normas, la aplicación de estas normas que ha generado toda esta inversión y todo, y que ha permitido, ¿verdad?, que hoy día, como les mostraba, a toda la zona ir saliendo de saturación y ya reducir la emisión y que ya no estén en zona saturada, están hechas, ¿verdad?, han permitido para atrás. Pero ya hoy día para adelante, y como les mostraba, estas centrales ya no son grandes fuentes emisoras de estos materiales contaminantes. Hoy día el problema que tenemos, de verdad, de salud de las personas y de verdad para adelante, es en el tema de la leña, porque ya las nuevas tecnologías y las normativas que se han implementado en el país han hecho, como les digo, que la emisión de justamente material particulado, la emisión de estos elementos contaminantes en el desarrollo futuro, presente y futuro de estas centrales, no sea, ¿verdad?, la que produzca la contaminación, los niveles de contaminación que se producía en el pasado. Ya eso no está, por lo tanto, a futuro el impacto, el costo de impacto en la salud de retirar estas centrales hacia futuro es muy bajo. ¿Por qué? Porque ya no están generando esa fuente. Por lo tanto, nuevamente, ahí cuando nosotros hacemos el ajíe, es cada vez más difícil poder justificar un análisis económico y social que dé positivo al generar, por ejemplo, el cierre. Y es por eso tan relevante, de acuerdo, sea... Se nos acaba el tiempo. Bueno. Tengo más respuestas, pero después se las doy. La norma secundaria de agua en Mejillones está, diputado Castro, en funcionamiento, ya está en desarrollo, así que para que usted sepa que eso va. Pero eso es un término general. Muchas gracias, ministra. Quiero pedirle a la señora Ana María Skoknik que tome la votación en particular de este proyecto que no ha tenido indicaciones hasta el día de hoy. Ya, ustedes presidente, van abriendo su micrófono cuando los voy mencionando. Presidente. Diputado Álvarez, diputados Torrealba, me estamos pongo, en compadre. votación. No, sí me pongo, presidente.
Diputado Torrealba. Presidente, usted dijo absolutamente otra cosa. Dijo que no se iba a votar, que iba a terminar de hablar. Entonces por favor, no se haga el vivo, porque además le quiero decir que la sesión terminó. Entonces yo me levanto en estos momentos de la sesión. Gracias, presidente. Diputado Torrealba, le aclaro que estamos en votación y que lo que se planteó era extenderla para que la ministra pudiera hablar y luego votar. Está la grabación, lo invito a revisarla. Sí, y estando en presidente, no votación, falte la verdad, usted tiene el presidente. derecho, Presidente, usted está faltando la verdad. votar, pero no a injuriar a este presidente de faltar a la verdad y todo eso epítetos. Estamos en votación. Voy a calmar porque el presidente está faltando la verdad. Está faltando la verdad. Sí. ¿Puede ver la grabación, diputado? Presidente, yo creo que usted se equivocó en la explicación, pero efectivamente se entendió que usted lo que señaló es que iba a dar la palabra para que terminara de hablar la ministra y no se continuaba, y por eso le insistió al diputado Castro. Yo creo que enredó usted la situación, presidente, discúlpeme. A mí me da la impresión de que la mayoría de los diputados entendieron perfectamente que la intención era escuchar a la ministra y poder votar. Y así se dijo. Yo les invito a ver la grabación. Diputado ¿Puedo hablar? Labra, Sí. les recuerdo que estamos en medio de la votación, pero... Presidente, aquí en Energía, el diputado Castro pidió que se me diera la palabra antes de la votación. Sí, yo doy la palabra, subsecretario, Sí, lo sé, presidente. y tenemos que respetar también los tiempos. Diputado Labra tiene la palabra. Sí, a mí me pareció entender que una vez que el diputado Castro dio la unanimidad, estaba entendiéndose que iba a hablar él, la ministra, y se iba a votar, que era lo que... Eso es lo que yo entendí. Entonces, si eso está en duda... No, yo le pregunté al diputado Torrealba que dijera exactamente eso. Dijo que cuando le tocara hablar... No sé. Muy bien, secretaria, tome la votación. Y lo vemos en vivo. Presidente, ¿a Energía le va a dar la palabra como fue solicitada o no? Para saber que tenemos uso preferente de la palabra. Subsecretario, usted no tiene uso preferente de la palabra porque usted no es ministro, a menos que venga como subrogante. Y en la medida en que los diputados me den el tiempo y la extensión de la sesión para que usted pueda intervenir, no hay ningún problema en que usted pueda intervenir. Sin embargo, no me la van a dar, no me la han dado, digamos. Me la han dado solamente para que hable la ministra. No, subsecretario, no, estamos en votación. Yo no sé si el resto de los diputados entendió algo distinto, o tenemos que ir a revisar la grabación para ver qué es lo que se dijo. Secretaria, tome la votación para que podamos avanzar. Y pueden hacer los reclamos donde gusten. Diputado Álvarez. Tiene que prender su micrófono. Por favor, secretaria, le pido que usted me indique en específico qué es lo que vamos a votar. El artículo y el texto, por favor. Estaremos votando el artículo único permanente. Ya. Diputado Félix González. Sí, o sea, este proyecto se aprobó en general, no ha sido objeto de indicaciones y corresponde ahora votarlo en particular. El Tiene mismo dos texto artículos, uno Tiene un único, artículo uno permanente y uno transitorio. Ya. Se está votando el artículo permanente. Eso es lo que estoy pidiendo. Luego votamos el transitorio. Sí. Eso es lo que yo estaba pidiendo, por favor, de información. Eso es. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál ¿Lo es su leo? posición, diputado Álvarez? Sí, eso es lo que solicité, por favor, si me puede leer el artículo único y no el transitorio. Entiendo que van a ser dos votaciones. Exacto. Artículo único. Prohíbese la instalación y funcionamiento de plantas de generación termoeléctrica a carbón en todo el territorio nacional. ¿Sabe el diputado? Mire, perdón, presidente, pero la verdad es que
16:55, es que esto va a traer problemas y es una votación. A las 16:55, usted pidió la autorización para 5 minutos más. Son las 17, y esa autorización se le dio. Son las 17:06. Perdón, pero soy ministro de Fe acá y estamos fuera del horario autorizado, entonces no sé qué... Muy bien. No sé qué hacer. Secretaria, luego de escuchar al diputado Ibáñez y al diputado Celis, vamos a citar a una nueva sesión hasta total despacho de este proyecto de ley. Ya. Diputado Diego Ibáñez y luego igual ya Celis. ahora estamos fuera de sesión, o sea, Sí, no podríamos tomar acuerdos vamos a después escucharlos también. Sí, presidente, Ana María, sí, no solamente para, digamos, a modo de fair play, también estamos en un espacio, en una comisión que, por cierto, que apremia los tiempos. Creo que podríamos quizás extender esta votación para la próxima sesión, para aprovechar también de escuchar a Energía, que tenía, entiendo, bueno, también la invitación para exponer, que de una otra manera la ministra también pueda dar quizás sus últimas apreciaciones, que los diputados también pudiesen extenderse en función de lo que acá se acaba de conversar, y la próxima sesión, con el compromiso, por cierto, tomado por usted, presidente. Usted preside la comisión y es quien está, digamos, atribuido para tomar los tiempos, se pueda poner en votación para así poder, digamos, no tener problemas, y atendiendo a lo que señala Ana María, que esta votación salga de forma limpia, transparente, y se tome, digamos, el acuerdo, si es que a favor o en contra, independiente de la votación que sea. Gracias, presidente. Muy bien. Diputado Celis. Presidente, en la misma línea de lo que señala el diputado Ibáñez, yo creo que este proyecto es demasiado importante, es muy importante, y para que tenga valor, el valor que se merece un proyecto de esta importancia, yo creo que debemos hacerlo lo más limpio, lo más abierto, lo menos, con menos ripios posible. Y yo también le haría una invitación a que cite una próxima sesión con este tema como tema único hasta total despacho, para que hagamos lo que tenemos que hacer, hagamos la votación, escuchemos todo lo que tenemos que escuchar, y eso nos hace bien, le hace bien al proyecto. Eso, perfecto. Es gracias, lo que vamos presidente. a hacer entonces. Muy bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión hace 5 minutos atrás, esta se levanta.